Me llamo Eulalia Rivera. Tengo 65 años. Soy viuda. Y después de toda una vida planeando cada paso con cuidado, pensaba que conocía el pulso de mi propia existencia. Siempre me toqué enorgullecido de ser firme, reflexiva. El tipo de mujer que nota los detalles pequeños y los guarda en la memoria por años. Pero nada en mis 65 primaveras me había preparado para la escena que me recibió cuando el taxi dobló por las calles tan conocidas de Guadalajara. El aire traía un leve aroma a tierra húmeda y bugambilias. Una brisa primaveral rozando las aceras flanqueadas por jacarandás. Las casas que había visto 1000 veces seguían igual, pero de alguna forma distintas, algunas con pintura fresca, otras con jardines renovados, recordatorios sutiles de que la vida había seguido su curso sin mí. Mi corazón latía más fuerte, una mezcla de alivio y expectativa hinchándose en mi pecho. En mi mente, imaginaba el recibimiento que tanto anhelaba, el crujido familiar de mi puerta principal, el calor de un hogar que había construido con mi difunto esposo, Arturo, cuando nos detuvimos frente a mi propia casa. La nostalgia y la ansiedad se enredaron dentro de mí. Tomé mi bastón y alcancé la manija, esperando al menos un gesto, una sonrisa, algo que me dijera que mi ausencia no había borrado mi lugar en este mundo. En cambio, allí estaba Ofelia, bloqueando el umbral, su rostro impenetrable. «Ya no es tuyo», dijo sin rodeos. «No entres». Las palabras me golpearon como un mazazo. Mi mano se congeló en la perilla, y por un instante, el mundo se nubló. Mi hogar, el lugar que Arturo y yo habíamos restaurado con tanto esfuerzo durante 3 décadas, se había ido. Mi pecho se apretó, la incredulidad arañándome por dentro. La miré fijamente, buscando algún rastro de broma, algún ablandamiento en sus ojos, pero no había nada. El aire se sentía insoportablemente pesado. Mi mente corría, tratando de entender, de dar sentido a una realidad que parecía imposible, pero era innegablemente cierta. Bajé la cabeza, aferrando mi bastón con tanta fuerza que mis nudillos se blanquearon, y di un paso tentativo hacia atrás. La calle se sentía familiar y extraña al mismo tiempo. Me di cuenta, con una certeza que me hundía, de que nada en este regreso sería fácil. Ofelia no se movió mientras finalmente entraba al vestíbulo. Su postura rígida y controlada, sobre la mesa de mármol. Un montón ordenado de papeles esperaba, sellados y firmados. «Estos son los documentos», dijo con tono cortante y seco. «Todo es legal. No tienes que preocuparte». Miré las hojas, mi mano temblando al alcanzar la de arriba. Las palabras se emborronaron al principio. Un enredo de jerga legal y firmas que de alguna manera eran mías. Mis ojos captaron mi propio nombre varias veces. No podía ser. No debía ser. Me hundí en la silla más cercana, el bastón apoyado contra la mesa, y traté de reconstruir cómo había sucedido esto. Apenas un mes atrás, estaba en una cama de hospital, gimiendo por el dolor de la recuperación de una cirugía de cadera. Ofelia se había ofrecido a manejar asuntos menores, las cuentas, las entregas de supermercado, la programación de mantenimientos rutinarios. Le había confiado completamente. Parecía inofensivo entonces, y creí que mantendría las cosas sencillas. Le entregué pequeñas responsabilidades sin leer cada nota o firma que me ponía en las manos. Ahora, el montón de papeles frente a mí revelaba que esa confianza había sido usada en mi contra. Poder notarial, autorizaciones financieras, transferencias que nunca autoricé, compromisos que nunca acepté. Mi propia firma, o una versión de ella, había sido usada para pasar mi hogar a manos ajenas. Mi pulso se aceleró.
Un ritmo caliente y furioso que sacudía mi pecho. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Doblé mis manos sobre los documentos, presionándolos contra mi regazo, sintiendo el peso de la traición asentarse como una piedra en mi estómago. La ira y la incredulidad chocaban, agudas e implacables. Mi hogar, el refugio que Arturo y yo habíamos construido durante décadas, había sido robado mientras yo estaba vulnerable. Incapaz de defenderme, pensé en las noches tardías que pasé equilibrando cuentas, revisando estados, protegiendo nuestros ahorros. Todo ese cuidado, todo ese esfuerzo, deshecho. Y sin embargo, debajo del dolor, debajo de la traición, una chispa de resolución comenzó a encenderse. Si pensaban que me quedaría de brazos cruzados, me habían juzgado mal por completo. No dejaría que un montón de papeles borrara una vida de trabajo. Lentamente, con deliberación, comencé a considerar mis opciones, a planear mis primeros pasos. Cada detalle, cada resquicio, cada aliado que pudiera convocar importaría. Esto no era el fin. No podía serlo. Pasé la mañana siguiente encorvada sobre mi laptop. Los papeles aún esparcidos por la mesa del comedor. Mis ojos saltaban de línea en los estados bancarios, rastreando cada retiro, cada transferencia. Algunos eran pequeños, casi inofensivos, pero otros eran abrumadores sumas grandes movidas a cuentas que nunca abrí, en nombres que no reconocía. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de que esto no era un solo error de juicio. Era sistemático, planeado con cuidado. Quienquiera que los hubiera orquestado sabía exactamente por dónde empezar, qué puertas abrir mientras yo estaba postrada. La casa estaba inquietantemente silenciosa a mi alrededor. Un contraste crudo con el caos que representaban estos números. Miré por la ventana a la calle familiar, esperando consuelo, solo para notar cambios sutiles letreros de «Se vende» en los jardines de vecinos que había caminado diariamente. La casita amarilla encantadora de los Vázquez había sido vendida. Las rejas pintadas de un color que ellos no habrían elegido. Los Hernández tenían un camión de mudanzas afuera, y recordé sus sonrisas vacilantes meses atrás, sin saber ahora que sus destinos podrían ser parte del mismo patrón. Mi pulso se aceleró. Esto ya no era solo sobre mi casa, era sobre una toma de control sigilosa. No podía ignorar las piezas que conectaban al esposo de Ofelia, Damián, y a su familia. Durante el último año, había notado a Damián haciendo preguntas casuales sobre mis cuentas, indagando sobre valores de propiedades locales. En ese momento, lo descarté como curiosidad ociosa. Ahora, en la fría claridad de la traición, todo encajaba. Mi casa, los hogares de los vecinos, cada transacción un plan orquestado para el lucro, ejecutado bajo el disfraz de visitas familiares, charlas casuales y mi propia confianza, el pensamiento de que mi hija hubiera sido cómplice, aunque solo en parte, me carcomía. Y luego estaba Ricardo, mi hijo, mi propia sangre. Siempre había sido cauteloso, ético y leal, o eso pensaba. Pero ahora me preguntaba, ¿sabía la amplitud del esquema? ¿Había sido ingenuo, confiando en Damián y Ofelia más de lo debido? ¿O había hecho la vista gorda por miedo a alterar el equilibrio? Cerré los ojos, imaginándolo en ese rol capaz, inteligente, pero ciego al peligro. O peor, asustado de confrontarlo. Mi corazón se retorció al pensar que mi propio hijo podría haber contribuido, incluso sin saberlo, a este engaño. Me recosté en la silla, el agotamiento y la indignación entrelazándose. Cada instinto gritaba que esto era mucho más que una traición personal. La escala, la precisión, la sutileza era calculado. Alguien lo había planeado con cuidado, a lo largo del tiempo.
mientras yo yacía en una cama de hospital, vulnerable y confiada. Y, sin embargo, debajo del miedo y la indignación, una claridad moral comenzó a emerger. Necesitaría ser metódica, deliberada y paciente. No podía permitir que la ira nublara la estrategia. Si actuaba imprudentemente, todo lo que aún valoraba podría perderse. Esto ya no era solo sobre mi casa. Alcancé mi teléfono y marqué el único número en el que podía confiar sin dudar. Graciela Estrada contestó al segundo timbre, su voz calmada y precisa cortando el caos en mi mente. «Lalia, hace tiempo que no hablamos», dijo con calidez, pero no oí el tono casual. Ya estaba soltando la situación la casa, los documentos, los retiros. Escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Su voz firme incluso mientras la mía temblaba con una mezcla de ira e incredulidad. «Quiero ayudarte», dijo Graciela al fin. «No hiciste nada malo, y lo probaremos. Pero necesitas entender exactamente con qué estamos lidiando. Programamos una reunión esa tarde en su oficina en el centro. Un lugar lleno de estanterías y carpetas organizadas con cuidado. El tipo de ambiente que siempre me hacía sentir metódica y capaz solo con entrar. Una vez sentada, Graciela delineó las opciones legales disponibles. El poder notarial había sido mal usado. Sí, pero había límites a lo que Ofelia podía ejecutar legalmente sin consentimiento explícito. Ciertas transacciones podían ser impugnadas en corte. La transferencia de la casa podría ser cuestionable si podíamos mostrar coerción, engaño o tergiversación. Me recordó documentar cada conversación, cada descubrimiento, cada irregularidad en mis cuentas. Enfatizó la paciencia. Esto era una partida de ajedrez, no una carrera. Comenzamos a reunir evidencia de inmediato. Revisé los estados bancarios de nuevo, esta vez anotando sistemáticamente fechas, cantidades y destinatarios. Graciela sugirió solicitar registros de propiedades, cruzar cambios de propiedad y fotografiar alteraciones físicas en la casa. Cada correo, cada documento firmado, cada pequeña discrepancia podía convertirse en palanca. Sentí una chispa de control encenderse dentro de mí. Cada pieza de evidencia traía claridad. Cada anomalía registrada una pequeña victoria sobre el sentimiento de impotencia que me había envuelto. Para cuando terminó la reunión, estaba exhausta, pero extrañamente exaltada. Graciela me dio un consejo final. Anticipa sus movimientos, pero nunca muestres tu juego. Salí de su oficina pensando no en traición, sino en estrategia. Por primera vez desde mi regreso, podía vislumbrar un camino adelante. Mi hogar, mi vida, mi dignidad no se habían ido. Estaban esperando que los reclamara. Paso a paso cuidadoso, mientras caminaba de vuelta a mi departamento. Repasé cada escenario en mi mente. Entradas, confrontaciones, respuestas. La ira aún hervía bajo la superficie, pero ahora estaba canalizada, con propósito. Esto ya no era una historia de impotencia. Era el comienzo de la acción, deliberada y medida. Graciela y yo habíamos estado revisando registros de propiedades y historiales de transacciones durante horas cuando el patrón emergió. La familia de Ofelia no actuaba al azar. Estaban adquiriendo propiedades sistemáticamente, comprando a dueños vulnerables y volteando la propiedad a través de compañías fantasma. Cada transacción era calculada, precisa y de amplio alcance. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de la escala. Mi casa no era solo un objetivo personal. Era la pieza central de un esquema depredador, un punto de apoyo para controlar el barrio circundante. Deslicé por los registros, notando direcciones a 2, 3, 4 cuadras de mi hogar. Los Vázquez, los Hernández.
Incluso la pareja mayor de la esquina, cuyas rosas había admirado por décadas, todos estaban siendo desplazados, atraídos a una red intrincada, diseñada para consolidar riqueza y control. El miedo roía los bordes de mi resolución. Esto ya no era sobre traición personal. La comunidad misma estaba en riesgo. Y luego estaba Damián, el esposo de Ofelia. Mi sospecha inicial se había centrado en él. Pero ahora la evidencia sugería una orquestación deliberada de su parte. Preguntas que había hecho casualmente, valores de propiedades, disposición de vecinos a vender, mis propias finanzas. De repente llevaban un peso que no había reconocido. Mi corazón se hundió al considerar a Ricardo. Mi hijo, ¿era cómplice o meramente ingenuo? Siempre había sido cauteloso y con bases morales. Pero durante el último año, había deferido a Damián de maneras que ahora parecían sospechosamente convenientes. Tal vez no se había dado cuenta de la magnitud, o tal vez el miedo lo había silenciado. La complejidad de sus dinámicas familiares y financieras me carcomía, haciendo que la traición cortara más profundo. Me recosté en la silla. Los papeles y registros digitales, esparcidos frente a mí, como un mapa de una pequeña ciudad manipulada. Cada nuevo descubrimiento afilaba mi ira, pero aclaraba mi camino. Podía sentir el peso de la estrategia asentándose en mi pecho. Si reaccionaba Rasley, si dejaba que la emoción anulara el cálculo, todo mi casa, mi credibilidad, incluso la oportunidad de detener este esquema podría colapsar. Tomé una decisión. Actuaría deliberadamente, paso a paso, anticipando sus movimientos mientras mantenía los míos ocultos. Cada retiro, cada transferencia, cada documento falsificado sería catalogado, cruzado y preparado como evidencia. Cada alteración sutil a mi hogar, cada ítem faltante o reparación no contabilizada sería notada. Las apuestas habían crecido exponencialmente. Pero también mi determinación. Ya no era solo una madre agraviada, era una estratega con un objetivo claro. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte de Guadalajara, proyectando sombras largas sobre las calles que una vez paseé libremente, sentí la fría claridad del propósito asentarse sobre mí. Reclamaría lo que era mío, no solo la casa, sino la integridad, la dignidad. La paz que había ganado durante décadas. Esta batalla era más grande que la venganza era justicia. Y la vería hasta el final. No importa cuán intrincado el camino. Desde mi pequeño departamento rentado a unas cuadras de distancia, observé el ritmo del hogar de Ofelia desarrollarse como una escena de la que una vez fui parte. Ahora ajena y calculada. Rutinas matutinas, mandados casuales, entregas, todos movimientos predecibles, ensayados. Damián salía cada día a la misma hora. Ofelia arreglando flores meticulosamente en el solarium, revisando el correo, mirando su teléfono con esa combinación precisa de enfoque y cálculo. Tomé notas, fotografiando discretamente documentos que dejaba descuidadamente en la encimera, registrando cada visitante, cada pausa inesperada en su día coreografiado. Cada observación agregaba piezas a un rompecabezas que era tanto infuriador como clarificador. Una tarde, mientras me acercaba al borde del driveway para tomar una foto rápida de un paquete dejado por un mensajero, mi pulso casi se detuvo. Damián apareció de detrás de un seto, charlando casualmente por teléfono. Mi corazón se aceleró y me agaché detrás de un muro bajo, conteniendo la respiración mientras pasaba. Ajeno a mi presencia, la adrenalina surgió, aguda y nauseabunda. Más tarde, un vecino llamó inesperadamente, preguntando si necesitaba ayuda con las compras. Casi revelé más de lo intencionado, mi mano temblando sobre el auricular antes de forzarme a sonreír y declinar.
Cada casi descubrimiento me recordaba cuán delgada era la línea entre el éxito y la exposición. Afilando mi enfoque, de vuelta en mi departamento esa noche, repasé la confrontación en mi mente con precisión. Palabras, timing, entradas y salidas, todo necesitaba ser exacto. Corrí a través de escenarios, imaginando las respuestas de Ofelia, posibles intervenciones de Damián, e incluso la potencial interferencia de Ricardo. Practiqué mantener la calma bajo provocación, controlando mis expresiones y tono, convirtiendo el miedo y la ira en herramientas en lugar de obstáculos. Cada detalle tenía que ser considerado. Sentada en silencio después, me permití reconocer la vulnerabilidad que acompañaba mi edad, mi cirugía reciente y la tensión emocional de la traición. Sin embargo, debajo de esa fragilidad, la determinación latía con firmeza. Esto no era solo una cuestión de reclamar propiedad. Era sobre afirmar la dignidad que había ganado durante décadas. Me recordé que la paciencia, la observación y la acción estratégica serían mis aliados más fuertes. El sol se hundió bajo sobre Guadalajara, pintando los techos históricos en luz ámbar. Recorrí cada calle con mis ojos, imaginando los movimientos futuros, el timing de la recolección de evidencia y los pasos cuidadosos requeridos para restaurar lo que era mío. El silencio de la tarde ocultaba la tormenta de planeación y cálculo que pulsaba dentro de mí. Cada aliento que tomaba reforzaba una sola verdad: no permitiría que esta traición definiera el fin de mi historia. Me movería deliberadamente, con cautela y sin vacilación. Esperé hasta la tarde tardía, cuando Ofelia había ido a su cita semanal en el salón y Damián había salido para una reunión al otro lado de la ciudad. Cada músculo en mi cuerpo zumbaba con anticipación mientras me acercaba a mi puerta principal, usando la reja lateral que siempre había mantenido como entrada privada. Mi bastón golpeaba ligeramente contra los adoquines, un ritmo que apenas notaba. Deslicé la llave en la cerradura y abrí la puerta con cuidado. El aroma familiar de mi hogar mezclado con toques de lavanda, de los saquitos que había dejado en los closets décadas atrás. Todo se sentía inquietantemente silencioso, pero cargado de tensión. Dentro, me moví con precaución al salón, donde pilas de paquetes y correos sin abrir insinuaban la rutina normal del hogar. Dejé mi maletín y lo abrí, revelando carpetas de evidencia documentada con cuidado, capturas de pantalla de transferencias bancarias sospechosas, copias de escrituras de propiedades bajo compañías fantasma, fotografías de Ofelia y Damián, manejando documentos que una vez fueron míos. Mis manos temblaban, no de miedo sino de furia controlada. Esparcí la evidencia sobre la mesa y comencé a arreglarla con precisión deliberada. La puerta principal hizo clic detrás de mí, mi señal prearreglada. En momentos, 2 oficiales uniformados y Graciela entraron. Su presencia sólida y dominante. No me inmuté. Los padres de Damián, Ramiro y Clotilde, emergieron de la cocina, sorprendidos al verme parada calmadamente entre mi evidencia, flanqueada por las autoridades. Sus ojos se abrieron al absorber las pilas de documentos, fotografías y la seriedad controlada en mi rostro. Esta casa me pertenece, legalmente. Comencé, mi voz firme e inquebrantable. Y estas transferencias, estas manipulaciones, son prueba documentada de fraude. Cada cuenta accedida sin consentimiento, cada propiedad movida, cada firma falsificada, lo tengo todo. Pausé para dejar que el peso de las palabras se hundiera. Graciela agregó los detalles finos, explicando cómo cada transacción había violado estándares legales y cómo las autoridades estaban preparadas para actuar. La atmósfera de la habitación cambió de arrogancia a pánico palpable. Ramiro tartamudeó. Clotilde jadeó,
y el rostro de Ofelia se desangró de color. Damián se congeló a mitad de paso. Su compostura calculada, mantenida con cuidado por meses, se desmoronó en un instante. Los oficiales comenzaron a asegurar los documentos y registrar declaraciones, mientras yo permanecía calmada, observando el miedo e incredulidad que había esperado tanto presenciar. Por primera vez desde descubrir la traición, me permití respirar plenamente el poder de la preparación. La paciencia y la planeación meticulosa había cambiado el equilibrio. Había reclamado no solo la casa, sino la autoridad y dignidad que me habían arrebatado. Cada transacción robada, cada firma forjada, cada momento de engaño había sido enfrentado con claridad y respuesta estratégica. Mientras los oficiales escoltaban a la familia fuera de la casa para interrogatorio, me paré en la luz del sol que entraba por las ventanas. Mi hogar, mi santuario, era mío de nuevo. No porque hubiera forzado una pelea con ira imprudente, sino porque había combinado sabiduría, paciencia y determinación. El alivio era inmenso, casi surreal, pero debajo de él sentía un pulso constante de empoderamiento y vindicación moral. Pasé una mano sobre el pasamanos de madera pulida, escuchando el silencio asentarse a mi alrededor. La batalla había sido ganada, pero más que eso, había reclamado un sentido de mí misma que ningún engaño podía tomar. La casa era mi hogar, y por primera vez en semanas, el espacio se sentía completo. La casa olía a madera pulida y lavanda tenue, un recordatorio reconfortante de décadas pasadas aquí con Arturo. Me moví con cuidado por cada habitación, notando qué había sido perturbado y qué permanecía intacto. Mis joyas, recuperadas de una caja de seguridad, brillaban quedamente en el tocador. Fotos familiares, algunas ligeramente torcidas, fueron devueltas a sus marcos. Desempaqué cajas de sábanas, libros y recuerdos personales. Cada ítem una pequeña victoria, reclamando lo que era legítimamente mío. El sol entraba por las ventanas, y por primera vez en semanas, el espacio se sentía como hogar de nuevo. Me senté en la mesa de la cocina, reflexionando sobre confianza y traición. Las acciones de Ofelia habían destrozado mis expectativas, pero también aclararon límites que había sido demasiado indulgente para enforzar. La ingenuidad de mi hijo, su miedo a la confrontación y la manipulación sutil de sus suegros me habían probado profundamente. Me di cuenta de que la protección de uno mismo y del hogar requería vigilancia. Incluso dentro de la familia, la fuerza no era solo sobre pelear, era sobre reconocer límites, planear y actuar deliberadamente. Más allá de mis paredes, me reconecté con vecinos y amigos que no había visto en meses. Conversaciones simples, tazas de té compartidas y ofertas de ayuda me recordaron que la comunidad podía ser tanto un escudo como una fuente de alegría. El barrio que una vez temí perder se estaba restaurando lentamente, y encontré orgullo en las pequeñas formas en que la gente se había apoyado mutuamente durante mi ausencia. Sentada en el porche trasero, la brisa levantando suavemente mi cabello, sentí un sentido constante de empoderamiento y calma. La casa era mía. Los recuerdos y la historia que contenía estaban intactos. Más que eso, había navegado la traición, protegido mi dignidad y emergido más fuerte. Una esperanza quieta se asentó sobre mí, no ingenua ni frágil, sino arraigada en claridad, resiliencia y el conocimiento de que podía enfrentar lo que viniera con confianza. El futuro era mío para moldear.